Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Estamos en este momento en nuestro Parque de la Salud y ustedes ven una sala chévere y tal. Y a eso es lo que hemos querido llegar nosotros con nuestros Parques de la Salud. Que la gente se sienta más en un ambiente de casa que en un asiento hospitalario o de clínica. Y hoy yo quiero compartirles un tema que es bien importante. Un programa que nosotros definitivamente deberíamos de tener muy claro en el proceso de la educación y de la prevención. ¿Y por qué quiero hacer hoy este tema? Porque resulta que con frecuencia escucho de historias de deportistas que se mueren. Tan raro, se fue a montar en bicicleta, se echó 2 partidos de fútbol, un partido de tenis y se murió. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de personas? Porque muchos pacientes vienen donde nosotros los lunes y martes a consulta porque después de un partido de fútbol o algo, tienen lesiones físicas o están molidos, como dicen las personas, unos dolores terribles. Y la otra es que el deporte es muy delicado. Y hoy vamos a hablar del deporte. Cómo nosotros tenemos que buscar ese proceso de acompañamiento para el deporte. Porque vamos a hablar de un caso clínico, un ejecutivo, una persona que quiere tener una rutina de deporte. Y a nuestro Parque de la Salud nos ha acompañado mucho como paciente y como apoyo en deporte Luis Giraldo Meléndez. Saluda a su mamá. Y entonces, yo casualmente, y yo le agradezco a él que nos acepte la invitación, y yo le decía, hermano, ¿qué tiene ahí en la camiseta? Y me dijo, es que yo tengo una marca que se llama Fuerza. Mente, corazón y fuerza. Corazón. Corazón fuerza, corazón, fuerza. Y qué bueno que la gente entendiera eso.
Ah, cómo hizo él cuando estaba en esos programas nacionales de televisión para aguantar esas rutinas deportivas. Fue en En el desafío Caracol. Desafío Caracol. Y ustedes lo vieron en televisión y uno decía, pero ¿cómo aguanta tanto? Y ojalá todos los deportistas entendieran que esto que llamamos fuerza es mente y es corazón. Por eso nosotros siempre tenemos todo el apoyo de meditación, psicoterapia, la parte del alma y tal. Uno a veces dice, porque hay deportistas que teniendo todas las capacidades no logran ganar. Y resulta que se sienta uno con ellos. Es que creo que no soy capaz, me da susto, me da miedo, ansiedad. Los veo uno jugando tenis y juegan perfectos cuando van a competir. Porque cuando yo bloqueo esto con la ansiedad, nada me funciona. Y el doctor Andrés Felipe Rosas, que es la persona que nos acompaña a nosotros en nuestros parques de la salud Manizales y Pereira, y también en la consulta en Bogotá, él, además de tener un amplio conocimiento en toda la parte médica y especializarse en medicina alternativa, en la Manuela Beltrán, él también hizo fisioterapia. Y entonces son estas dos personas las que deben de decirle a Julián Pineda, que va a ser nuestro paciente, y a todos ustedes cómo empezar ese proceso para ustedes decir, ay, qué bueno uno tener toda esa fuerza, y van a ver cómo aguantó en ese programa, con esas actividades deportivas tan difíciles, pero eso necesita de una preparación. Doctor Andrés Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Luis. Sí, es bueno entender que todo proceso deportivo, de hecho, realmente el deporte, el ejercicio, es un medicamento, ¿sí? Nosotros siempre hablamos que la salud tiene 3 componentes esenciales, y es cómo me estoy alimentando, cómo está mi parte emocional y cómo estoy haciendo ese ejercicio físico, ¿sí? Porque es que a veces nosotros, y es muy común encontrar, y llega un paciente, no, es que yo no hago ejercicio hace 2 años y ayer me corrí 20 kilómetros, 10 kilómetros, claro, y al otro día están totalmente agotados, con dolores musculares, con dolores articulares, y pasa muchas veces lo que cuenta el doctor Jorge Enrique Rojas, y es que les da un infarto súbito, claro, porque es que mi cuerpo no está preparado. Y yo, ¿cómo tengo que hacer ese proceso de preparación? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una valoración, tengo que entender cuáles son mis cualidades y mis capacidades físicas, velocidad, resistencia, fuerza, capacidad aeróbica, cómo está, depende de lo que quiera hacer, si soy un deportista de alto rendimiento, depende de mi deporte, si necesito también coordinación, cómo está mi cinemática, cómo está mi cinética, bueno, una cantidad de componentes que no es simplemente voy a ir a hacer ejercicio y ya, no, hay que entender que es un proceso que va de poco a poco, que hay que entender, y es muy común encontrarlo, y es que van al gimnasio y no hacen una valoración específica, y si no hacen una valoración específica, y si yo no tengo claros mis objetivos hacia el entrenamiento deportivo, hacia el ejercicio físico, pues me ponen a hacer cualquier cosa. Y también algo muy importante, si yo tengo ciertas condiciones de salud, ¿qué ejercicios debería hacer? Entonces es muy bonito porque lo podemos abordar desde la parte deportiva, pero también cómo lo podemos hacer desde el ejercicio físico, desde nuestra casa. Bueno, Luis, entonces usted creó esa marca, fuerza, mente, corazón y tal. Mente, corazón y fuerza, sí. Mente, corazón y fuerza. Y usted tiene digamos que un asesoramiento a las personas en qué tipo de actividad deportiva. CrossFit. ¿Y cuál es qué es CrossFit con relación a la parte de un gimnasio? Bueno, CrossFit se puede llamar también como entrenamiento funcional, ¿cierto? En el CrossFit cogemos 3 disciplinas que tienen bastante antigüedad, que son el levantamiento olímpico de pesas, la gimnasia olímpica y el atletismo, y lo combinamos con algunas cosas que tienen que ver como con entrenamiento militar, que no están categorizadas dentro de ningún deporte, ¿sí? Buscamos combinar estas 3 disciplinas o estas 4 disciplinas, hacer unos entrenamientos muy didácticos, unos entrenamientos muy cambiantes, muy elaborados y de muy buena forma, ¿cierto? De una manera progresiva para todas las personas, porque todo el mundo tiene una capacidad muy diferente, con el fin de desarrollar todas las capacidades físicas que nosotros tenemos, ¿cierto?
no hay dos personas iguales definitivamente. Entonces, cada persona que llega al gimnasio tiene que ser evaluada en una serie de movimientos, además de que cuando llega una persona nueva al gimnasio, lo primero que hacemos es, tenemos un cuestionario y tenemos una charla con esta persona de cuáles han sido, o sea, prácticamente qué ha hecho el resto de la vida antes de llegar acá, ¿sí? Tanto en la parte física, y que si tienen lesiones, que si tienen algún tipo de incapacidad, porque lo que sí estamos claros es que nosotros no somos doctores. Cuando nosotros vemos que es algo con lo que no podemos tratar porque no tenemos la experiencia, de una lo remitimos a un doctor. Pues una persona normal y corriente, lo primero que hacemos es, hacemos 3 clases teórico-prácticas, en donde la persona va a aprender una serie de movimientos, ¿sí? Tanto la teoría como la práctica del movimiento, y luego hacemos unos entrenamientos cortos que no duran más de 5 a 10 minutos. En esos entrenamientos, entonces ya nosotros nos damos cuenta de la calidad del movimiento con respecto a diferentes ejercicios, y de ahí tomamos el proceso. Para nosotros es como todo, o sea, en la educación uno primero tiene que aprender a sumar que a multiplicar. Entonces primero caminar, después trotar, después correr, y nosotros así lo tomamos de una manera realmente muy responsable. Bueno, entonces ese es el preámbulo. Ahora están ustedes en sus casas y todos dicen, no, pues entonces es que él no maneja sino muchachos. Y entonces, y gente muy joven. No. Resulta que la finalidad de este programa es llegar a usted televidente con 60, con 50, con 40 o con 80 años. Porque es que el deporte debería de ser un proceso terapéutico, clase, prescripción médica, fórmula médica, actividad física que debe realizar. Eso es lo que nosotros necesitamos y lo que vamos a hacer después de este corte de comerciales. Ya volvemos. Bueno, y ahora pasamos al interrogatorio de la consulta médica. Ya ustedes vieron todo lo que les contábamos, que se deben los pasos a seguir en un paciente que quiere entrar en una actividad deportiva. Julián Pineda ha sido un gran amigo desde hace 20 años, cuando estuve en la alcaldía, que me acompañó muchísimo desde el consejo, luego en la alcaldía y en la administración me acompañó muchísimo, un gran líder de la ciudad y comprometido mucho con la gente, y lo invité hoy como paciente, porque es que nunca ha estado aparte de nuestros parques de la salud, y resulta que cada vez veo su vida con más estrés, con más trabajo, en los barrios, volteando por todos los lados. Y entonces él me decía, yo quiero sacar parte de mi tiempo y de mis actividades empresariales a corregir mis problemas de salud a través del deporte. Y entonces ustedes dirán, sí, uno es una persona joven, pero uno dice, ¿en qué condiciones, como decía Luis ahora, podrá estar Julián para que él diga, me voy para donde Luis a hacer CrossFit? ¿O tengo que empezar con una rutina diferente? ¿Qué le vamos a encontrar en la parte clínica? Entonces yo quiero que ellos dos le hagan el interrogatorio como si se lo estuvieran haciendo a ustedes allá en sus casas. Vuelvo y repito, independiente que él tenga 30 y punta o él tenga 50 o 60, esto no es de edad, es de una evaluación clínica individual, como usted le decía. Llega él donde ustedes. ¿Cuál sería el paso a seguir con Julián Pineda? Bueno, lo primero que hay que valorar es evaluar su riesgo cardiovascular, y esto lo hacemos mediante unas preguntas muy sencillas, y es si consume algún medicamento que le maneje la presión, si ha tenido un diagnóstico de hipertensión, si ha tenido diagnósticos que se relacionen con la parte cardiovascular como arritmias. Algo que es muy importante y a veces se nos olvida, y es preguntarle también sobre la historia cardiovascular de sus papás, de sus abuelos, porque uno de los, digamos que unos ítems muy importantes es si el papá, la mamá o los abuelos tuvieron algún infarto antes de los 50 años. ¿Por qué? Porque así como, digamos, heredamos el color de ojos, el color de cabello, nuestra fisionomía de nuestros papás, también comenzamos y podemos heredar ciertas patologías, diabetes, hipertensión, el mismo infarto, que es una respuesta a una desadaptación cardiovascular, y comenzamos con esas preguntas muy sencillas. Julián. Bueno, sí, doctor. Yo tengo 42 años, doctor. Yo me he dedicado desde muy joven a trabajar, construí mi familia y he abandonado mucho el deporte. Me
básicamente el tema mío es trabajo, trabajo, trabajo. Yo, aparte de tener 42 años de edad, de ser tan joven, soy hipertenso. Yo consumo Cordiax AM, no he tenido infartos en mi familia. No sé, ¿qué más? Miren, porque es que ustedes dirán, no, pero es que apenas tiene 42 años, yo no sabía, yo con Julián llevo una amistad de muchos años y hasta ahora me doy cuenta de esto, pero me acordé de algo. ¿Hace cuántos años usted vino con un problema en el pie? Bueno, hace algunos años él vino con Martín Emilio, con un gran amigo que también me acompañó mucho en la alcaldía y tenía una lesión en el pie que nos asustó muchísimo. Y entonces yo le hago dos preguntas. Cuéntenos la parte clínica y usted por qué cuando se encuentra conmigo me dice, no, Jorge, yo, pues sí, desde chiquito me ha tocado trabajar, ha sido una vida difícil y ahora usted quiere cambiar ese chip y está encontrando en el deporte una posibilidad para su salud. Claro, doctor. En el trasegar de los años, uno se va dando cuenta que uno ya no es un joven. Definitivamente hay que empezar a hacer ejercicio. Definitivamente hay que empezar a rebajar un poco el estrés, todo lo malo que manejamos en nuestra vida cotidiana. Y creo que no es tarde, nunca es tarde para empezar. Entonces, por eso estoy acá. Quiero una asesoría por parte de ustedes dos y a ver en qué puedo arrancar. A ver, en el pie yo tengo un problema de circulación en ambas piernas. Tenía unas venas varices cuando usted me vio hace aproximadamente 5 o 6 años. Y tenía una úlcera, no sé si era una úlcera, pero tenía un brote en un tobillo. Usted me lo trató con acupuntura y aparentemente mejoró. Pero el problema de las venas, yo tuve 2 cirugías en ambas piernas. Y bueno, y aparte de lo que les decía, hipertenso también. Yo consumo Cordiax AM todas las mañanas. Hay que ser muy claros, como yo les decía ahorita, y el tema de que en el gimnasio nosotros nos especializamos en el entrenamiento físico, más no somos doctores. Ya habiéndonos contado, digamos que esas condiciones, lo primero que hubiéramos hecho es remitirte acá donde el doctor Rojas, pues para ese tema. Pero hay preguntas más básicas que quizás ya también las respondiste, y es ¿cuánto tiempo llevas sin hacer, digamos, actividad física? Esa es una. ¿Qué tipo de nutrición es la que estás llevando? ¿Sí? ¿Cuántas horas al día estás trabajando? Y este trabajo es parado, es sentado, es corriendo, es cargando, ¿cierto? Cosas más básicas como esas que sí me gustaría que me respondieras. Por lo menos, ¿hace cuánto no haces ejercicio? Bueno, a ver, digamos que yo desde hace aproximadamente 6, 7 años abandoné mucho el ejercicio. Ahora últimamente me estoy dedicando al tema del fútbol con el hijo mío, pero una vez a la semana, aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, una vez a la semana. La dieta pues no es muy balanceada y no es muy rica en verduras y frutas. Uno de las actividades comerciales que usted tiene es discotecas y esto. Entonces resulta que usted me llama, me invite, Jorge, yo venga, estamos acá en mis negocios y entonces, bendito seas. Y entonces, 2, 3 de la mañana, él no está manejando un horario. Y usted se acuesta tarde, a qué hora se levanta, porque no maneja nutrición como lo dice Luis ahora. No tiene algo claro de nutrición. Adicionalmente, los horarios suyos, que nos los cuente. Y cómo se descubrieron que usted era hipertenso. Claro que sí, doctor. A ver. Yo básicamente entre semana, lo que es de lunes a miércoles, siempre me levanto 6, 6 y media de la mañana y trato de acostarme 10, 10 y media de la noche, de lunes a miércoles. Jueves, viernes y sábado, si es un poco más complicado, igual, 6, 6 y media de la mañana, 7 de la mañana, y estoy acostándome casi a las 4 de la mañana. O sea, es una jornada laboral supremamente extensa y casi toda de pie. Me descubrieron la hipertensión cuando me iba a operar una de las 2 piernas. Me fueron a tomar la presión, hipertenso, alta. Desde ahí vengo con medicamento hace aproximadamente 4 o 5 años. Y también me lo he encontrado comiendo después de las 10 de la noche. Sí, claro. En el tema de los horarios de la comida, sí tengo que confesarle que no son horarios habituales. Trato en la mañana, sí, con el desayuno ser 7 y media, 8 de la mañana. El almuerzo ahora últimamente lo estoy manejando a las 12 del mediodía, siempre. Pero la comida me pueden dar las 7 o 8, 10. A veces no tengo un horario definido. Bueno, tenemos más o menos una historia clínica. Ahora vamos a ver
qué nos está mostrando el cuerpo de él. Vamos a pasar a un consultorio, vamos a hacerle un examen físico desde la parte médica para que ya con Luis uno pueda definir un acompañamiento terapéutico desde el deporte, que es lo que llamamos rutina. ¿Cómo puede empezar? ¿Será que lo que está haciendo Julián Pineda de irse a jugar un partido de fútbol hora y media cada 8 días con su hijo está bien? ¿Qué tan juicioso es que ya está haciendo deporte? ¿Será que hace que este tipo de actividad lo puede empeorar? Después de este corte comerciales. Ya regresamos. Bueno, y después de pasar esa parte de preguntarle al paciente parte de su historia clínica, comenzamos a hacer una serie de valoraciones muy sencillas que digamos que nos comienzan a dar la pauta de cómo debemos hacer y hacia dónde debe ir dirigida la prescripción del ejercicio. Cuando lo vamos a valorar, realmente lo que hay que hacerlos desnudos, ¿sí? ¿Por qué? Y es que hay cosas que se nos olvidan. Y porque a veces los deportistas no tienen un buen rendimiento osteomuscular, porque se nos olvida valorar la articulación temporomandibular. Y si yo no hago una valoración de la articulación temporomandibular, de cómo está mordiendo mi deportista, de cómo está mordiendo cualquiera de nosotros, resulta que aquí hay unos receptores que nos mandan la información al cuello. Y en este cuellito comenzamos a hacer la contracción muscular y de ahí para abajo comenzamos digamos que a funcionar en conjunto toda la columna. Por eso nosotros siempre les hablamos, es que un dolor lumbar o un dolor del pie puede venir desde la articulación temporomandibular, o también un dolor del cuello puede venir de la posición como vienen mis pies. Entonces, una parte muy importante es cómo está mi postura. Los músculos trabajan como vectores, como unas poleas, como si jalaran, pero realmente hay que ver qué posiciones o qué palancas tienen esos músculos con relación a mis huesos. Entonces vamos a hacer una valoración de postura. Te vas a girar por favor mirando hacia allá, manos a los lados, y esto lo podemos también hacer en nuestra casa con nuestras parejas, con nuestros seres, nuestros familiares, y comenzamos a ver. Lo primero que veíamos es la posición de la cabeza, perdón, yo me hago por acá, y comenzamos a ver que esta parte tiene una rotación hacia la izquierda y una inclinación hacia la parte derecha. ¿Esto qué nos indica? Que puede haber una debilidad de músculos de los trapecios, ¿sí? Que puede haber una debilidad de los músculos elevadores de la escápula. Y a veces nos preguntamos, es que hago un ejercicio y tengo dolor de hombro. Claro, es que la posición de la cabeza no me está permitiendo que haya una buena contracción muscular, o al contrario, que esa contracción muscular no es tan fuerte que estoy perdiendo un punto, un fulcro donde me jala y me hace mejor la función. Comenzamos a bajar y comenzamos a ver la posición de las escápulas, de lo que llamamos el omóplato, y comenzamos a darnos cuenta, y si nos fijamos bien en esta zona, pareciera que hiciera una curva. Entonces decimos, ¿será que está haciendo una escoliosis? Y resulta que la escoliosis es que estos musculitos de acá donde está la curva están jalando más que los de acá, y comenzamos a darnos cuenta que se comienza a correlacionar. Entonces muchas de las patologías, digamos desde la parte del común, vienen desde estas disfunciones. Pero cuando yo quiero hacer ejercicio, cuando soy un deportista de alto rendimiento, si no tengo una buena mecánica, es como yo tener el carro. Tengo una llanta pinchada y la otra no. ¿Cómo va a andar mi carro? No va a andar bien. Entonces tengo que entrar a mejorar toda esa parte mecánica. En la parte de abajo comenzamos a ver las alturas de los ilíacos, de las crestas ilíacas, y nos damos cuenta que también hay una más abajo que la otra. Hay que tener cuidado porque esto nos dice que en esta parte, en la pelvis, en la cintura pélvica, no hay una buena relación osteomuscular. Si no hay una buena relación osteomuscular en un deportista que tenga que correr, va a perder velocidad. Y más en deportistas que menos de un segundo, un milisegundo es súper importante para su rendimiento. Y comenzamos a bajar y nos damos cuenta que aquí está haciendo una hiperextensión de la rodilla. Vemos que esta rodillita, no sé si tú no te puedas girar por favor ahora mirando hacia allá, otro poquitico más, ahí, estás perfecto. Si nos damos cuenta, la rodilla está como un arco hacia atrás,
Y ese arco hacia atrás nos está diciendo que hay debilidad de estos músculos, del músculo cuádriceps. ¿Qué nos dice esto? Debilidad del músculo cuádriceps, debilidad del glúteo mayor y debilidad de los paraespinales. A esta persona hay que hacerle un fuerte trabajo osteomuscular desde la cadena posterior, ¿sí? Porque cuando yo aprieto la mano, los musculitos que apretan se vuelven fuertes, pero los de atrás se vuelven débiles. Siempre hay un equilibrio. Y en este caso hay un desequilibrio de la cadena de extensión. Lo otro que podemos ver a simple vista, y es en la cabecita, es que la cabeza está hacia adelante. ¿Eso qué nos quiere decir? Igual que los hombros, que está haciendo una retracción de pectorales. Claro, ahí lo que estamos viendo es realmente que esta debilidad me está ganando acá. Y cuando yo tengo más fuerza acá que acá, no voy a tener una buena función. Si yo tengo más fuerza acá que acá, cuando vaya a correr, si soy deportista, juego fútbol, bueno, cualquier deporte que involucre esta relación, que realmente son todos, no voy a tener una buena función. Listo, doctor. Bueno, entonces, lo primero con esas recomendaciones que acabaste de hacer, diciendo que, permiso, me hago de este lado, la parte de la pierna, los glúteos y la espalda necesita ser trabajada. Yo, antes que trabajar en un fortalecimiento, recomendaría trabajar la parte cardiovascular, ¿cierto? Tú dijiste ahorita que, perdón, me vuelvo a hacer por acá. Tú dijiste ahorita que los movimientos de impacto te duelen. En las rodillas tienes... En esta rodilla, sí, hace aproximadamente 3-4 meses, perdón, gracias doctor. En esta rodilla hace aproximadamente 3-4 meses siento una lesión cuando empiezo a jugar fútbol, ¿sí? Pero pues me permite desarrollarlo sin ningún problema, una molestia, exacto. Y bueno, y en este hombro también parece que tengo el manguito rotador también en una caída. Entonces todo parte, esto es un todo, esto no solamente es el ejercicio, es la alimentación, son las horas de trabajo. Entonces lo que yo primero recomiendo es como hacer unos cambios en el tema de la alimentación, ¿sí? Muchas verduras que contienen minerales, que tienen fibra, frutas, una buena proteína, pollo, pescado, carne, harinas integrales, o sea, tener un plan de nutrición balanceado, ¿sí? Que tenga grasas, carbohidratos y proteína. Primero que todo, una buena hidratación también. Luego de eso recomendaría, para ti en especial, empezar un programa cardiovascular en donde los movimientos no sean de alto impacto, es decir, puede ser caminar no es considerado de alto impacto, puede ser también en una máquina elíptica, y empezar en unas distancias muy cortas, 10 minutos, luego de una semana incrementar a 15 minutos, luego de 2 semanas incrementar a 20 minutos. Luego de esa parte cardiovascular, ¿sí? Que se puede trabajar más adelante de muchas formas, viene la parte postural, que es la más importante en este momento, y a nosotros nos gusta trabajar en base a los movimientos funcionales. ¿Qué es un movimiento funcional? Es un movimiento que hacemos todos los días. El movimiento que hacemos todos los días, que podemos aplicar contigo en la parte de las piernas, es la sentadilla. Una sentadilla es muy simple de hacer, uno la puede hacer en el gimnasio, en la casa, en el baño, en todas partes. Realmente uno desde que está pequeño está haciendo este movimiento, y a medida que vamos creciendo vamos desaprendiendo ese movimiento, desafortunadamente. Si yo le pregunto a un bebé, yo le tiro un juguete a un bebé al piso, el bebé, sin yo decirle absolutamente nada, va a recoger el juguete con una postura perfecta, ¿cierto? Que es en una sentadilla, ¿sí? Entonces, esta posición es la que yo recomiendo, no solo esta posición, sino el ejercicio de la sentadilla, con una buena postura, espalda derecha, pecho para afuera. Repetir este movimiento en series en entrenamientos de 5 minuticos, hacemos 10, descanso unos 20 segundos, vuelvo a hacer otras 10, máximo hasta 30, 40 repeticiones. Eso es un movimiento básico, ¿sí? Que hay que aprender a hacerlo bien, porque de lo básico muchas veces la gente lo hace, pues no lo hace tan bien. Está ese movimiento, y luego podemos usar algún movimiento con unas bandas jalando ya sea aquí para atrás
o haciendo barras. Pues no sé si alguna vez has hecho barras, ¿no? Listo. Si no se hace barras, entonces es fácil, usamos cauchitos, ponemos cauchitos en alguna estructura, un caucho de estos elásticos que venden en muchos almacenes, y ponemos el pie aquí adentro del caucho para que haga una resistencia para arriba. Podemos hacer unas barritas con una buena resistencia, ¿cierto? Lo mismo puede ser solamente con el caucho, jalando para abajo, puedo poner el caucho en la parte de adelante, jalando aquí. Esos son 2 movimientos, o 3, el cardiovascular y los 2 de fortalecimiento que podemos empezar a hacer, habiendo muchísimos más, ¿cierto? Pero estos son como los más básicos para el paciente. Entonces, vamos a ir hasta el corto comercial y vamos a continuar viendo cómo es la valoración y qué podemos hacer ya desde la parte de prescripción del ejercicio y desde la parte médica. Después de todo ese resumen de historia clínica que ya ustedes han visto, que los pies, que ahora tiene un problema en el hombro, que el tema de la presión arterial, que es sedentario, que tiene cantidad de estrés, que come a veces en las horas que no son, que le toca los fines de semana acostarse tarde porque está en bendito sea trabajando y de él. Entonces uno empieza a armar una historia clínica para uno poder llegar a un proceso terapéutico. Doctor Andrés Felipe, paso a seguir a él para que Luis ya diga la rutina que necesita es esta. Claro, entonces pues es algo que no mostramos en televisión, pero es muy importante tomar el porcentaje graso, tomar, como decía Lucho al inicio, qué cantidad de agua estamos consumiendo en el día a día, y algo más sencillo, y es tomar el índice de masa corporal, que lo que hacemos es tomar el peso. En este caso él pesa 79 kilogramos y tiene una estatura de 1,72 más o menos. De 1,72. Si hacemos la conversión más o menos, que es el peso dividido en la talla elevada al cuadrado, nos comienza a dar un índice. Ese índice de masa corporal ya te puedes bajar. Siempre debe estar entre 18 y 25. Si está por encima de 25, hablamos de un sobrepeso, hasta 30. Si está por encima de 30, ya comenzamos a hablar de obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, y pues hacia allá iría dirigido también la fase del ejercicio físico. Y otra parte de la que hablábamos de la articulación temporomandibular, pero también tenemos que hablar del pie, porque es que el pie es la llave del cuerpo, y mediante este implemento podemos observar cómo son los apoyos del pie. Hablábamos ahorita que él tiene una hiperextensión de rodilla, que posiblemente sea el porqué de su lesión y su dolor en la rodilla, pero hay que ir a ver más abajo. Hay que ir a ver si está haciendo buenos apoyos, si en la parte posterior está haciendo un buen apoyo, si en la parte media del medio pie está haciendo nada más el apoyo de 2/3 del pie, y en la parte anterior de cómo está haciendo el apoyo. En este caso está haciendo un muy buen apoyo, pero entonces nos dice, bueno, el pie está bien, pero la rodilla está disfuncional, pero en la posición decíamos que el ilíaco estaba hacia la parte posterior. Entonces ya sabemos que el tratamiento va hacia la parte de fortalecimiento, obviamente de toda la cadena muscular, pero hacer un énfasis en cuádriceps, en glúteo, y también comenzar a trabajar la parte del hombro. Otra parte muy importante y que a veces se nos olvida, antes de comenzar a hacer un ejercicio físico, siempre, si es una persona con hipertensión, pues tómese la presión arterial, porque si tiene la presión alta y comenzamos a hacer ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta, la tensión arterial aumenta, y a veces nos puede provocar un infarto. Por eso es muy bueno que antes de hacer ejercicio también nos tomemos la presión. Julián, ¿usted cómo se siente cuando se va a hacer deporte con su hijo una vez a la semana y juegan fútbol 1 hora? Doctor, no. Digamos que el nivel de resistencia es muy bajo. Corro, troto y descanso más de lo que troto, pero el otro día sí es incansable. O sea, termino supremamente cansado, agotado, duermo mal esa noche. ¿Le duele el...? Me duele todo. Claro, y era lo que hablábamos ahorita. Si yo no tengo una buena preparación cardiovascular, como nos explicaba Lucho, claro, todo inicio de una persona que lleva 7 años sin hacer ejercicio debe ser muy suave, tal cual nos lo explicaba Luis.
debe ser algo muy progresivo, muy lento, porque si yo voy de sopetón, pues claro, mis músculos no están preparados, se rompen y es cuando comienza a haber ese proceso inflamatorio que puede durar máximo hasta 3 días, pero si dura más, nos dice que ya algo no está funcionando bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la camilla para que entiendan todo lo que hay que hacer para decirle, Luis, listo. Entonces vamos a organizar el tratamiento terapéutico desde el deporte en Julián Pineda después de este examen. Ya regresamos. Y como estábamos hablando ahorita, cuando veíamos esa valoración de la postura, que es una parte de la valoración para cuando quiero hacer ejercicio en los deportistas y encontramos ciertas disfunciones, lo que debemos comenzar es a realizar, digamos que esa corrección. Entonces comenzamos de abajo hacia arriba y encontramos que una de sus vértebras está un poquito rotada. Vamos a ver si está esta extensión. Identificamos la disfunción y relaja, tranquilo, no va a doler. Y en un movimiento comenzamos a corregir, relaja. Cuando escuchamos ese trush, ¿dolió? No. Cuando escuchamos ese trush, realmente lo que estamos viendo es que nuestras vértebras comienzan a acomodarse. Si yo acomodo desde arriba, abajo, se me van a ir acomodando hasta llegar a la parte del pie. Otra parte que a veces se nos olvida y es ver aquí, relaja, relaja el brazo, relaja, 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 relaja. Tiene un acortamiento de esta pierna, sería muy bueno también hacerle un test de Farrell. El test de Farrell nos permite ver si es que una pierna está más larga que la otra. Y ahí el tratamiento es muy sencillo, es ir donde el zapatero a que nos ponga un taconcito de la cantidad y los centímetros que hay. Relaja, listo, relaja. Relaja, relaja. Suelta. Y ahí encontramos que estaba la segunda disfunción, que es hacia donde tenía la curva. Y en la última vimos que este ilíaco estaba un poquito hacia la parte de atrás. Ahí lo que vamos a hacer es, gírate hacia este lado, por favor, hacia acá, hacia mí. No, hacia el otro lado. Eso es. Cubre, muy bien. Te vas a correr bien hacia adelante, que tu mano toque mi estómago. Y vamos a hacer un movimiento que nos permite corregir esa última parte. Eso es. Cabecita relajada. Suelta. No me sueltes acá. Suelta. Y esta parte ya la hemos culminado. ¿Qué tiene que ir acompañado? Y ya es la parte que les va a explicar Luis. Claro, yo hago el ajuste, pero si yo no tengo unos músculos que me mantengan ese ajuste, de nada me va a servir. Esto lo vamos a ver en este siguiente corte. Ahora me estreno una de las prendas de Mente, Corazón, Fuerza de Luis, con los chakras y este centro de energía tan importante que queríamos de tener. Bueno, paso seguido, ya tenemos el dictamen médico: hombro, hipertenso, tiene un poco de sobrepeso, tiene el problema de las piernas, ya pasa a su gimnasio. ¿Cuál es la recomendación para Julián Pineda? Sí, señor. Entonces, la primera recomendación es que durante varios días a la semana, ojalá mínimo 3 veces a la semana, lo mínimo, es que vamos a empezar con una caminadita de 10 minutos. ¿Sí? Es una caminadita muy controlada en una banda o puede ser también en la calle, no hay problema. Luego de esa caminadita de los 10 minutos vamos a tener 3 ejercicios y por un periodo de 1 mes, hasta que no los dominemos, no los cambiamos. Así acostumbramos al cuerpo al movimiento y hacemos esa etapa de fortalecimiento. Los tres ejercicios que voy a recomendar: el primero, este es para la parte de la espalda,
Miren que es en una columna, pues en sus casas, porque ustedes dirán en dónde. Yo lo quise hacer acá en este exterior para que ustedes vean que es que no tengo que tener pues un gimnasio para hacer actividades que él tiene que hacer de rutina diaria. Exactamente, y la mayoría de los movimientos o estos movimientos que vamos a prescribir aquí son con cauchitos o se pueden hacer sin peso, no tienen que ir ni siquiera a un gimnasio. Entonces, vamos a agarrar aquí, jalamos hacia atrás y nos devolvemos lentamente en 1, 2, 3 segundos. Columna recta. Columna recta, miren la posición. Eso, vamos, 1, 2, 3. Con los codos bien pegaditos al cuerpo, ¿sí? Espalda derecha, pecho para afuera, como si estuviera sacando pecho, para tener una buena postura. Y volvemos en 1, 2, 3 segundos. Vamos a hacer... ¿El hombro le dolió? No. Estamos haciendo un ejercicio alando para no perjudicar el hombro, ¿cierto? Entonces eso lo hacemos unas 10 repeticiones. Respirando ojo con la respiración y con la columna. Esa es la clave también del ejercicio. La falta de respiración es lo que después quedamos que estamos molidos y es porque no respiramos adecuadamente. Exactamente. El otro. Después de estas 10 repeticiones pasamos a un ejercicio muy sencillo. Se puede sentar aquí mirando para allá, ¿sí? Voy a poner ese cauchito dentro de los dos pies, aquí, en el tobillo y el otro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, permiso doctor. Como necesitamos fortalecer los cuádriceps, ¿cierto? Entonces, uno de los pies, el izquierdo, se queda aquí plantado y el otro va hacia adelante. Sube, hace este ejercicio, ¿listo? Hasta extender casi por completo, ahí. Y lo va haciendo de una manera controlada, ¿sí? Uno de los errores que mucha gente hace en el gimnasio es hacer las repeticiones como solo para contarlas. No, hay que hacer que cada repetición cuente de una manera controlada, con una buena respiración y una buena postura. 10 por este lado, 10 por este. Y listo, ese es el ejercicio, ¿sí? Pareciera a veces que puede llegar a ser un poquito aburrido, pero estos cauchitos vienen en diferentes tensiones, pues sí, como si fuera peso, pues. Entonces hay unos que son un poquito más duros. Luego de esto, vamos a pasar el cauchito a la parte de las rodillas. Entonces se lo voy a subir aquí. Estos cauchos los venden en todas partes de deporte, pues esto es algo supremamente económico y fácil de hacer. Vea pues este tan sencillo y este tan funcional, y es un movimiento que... Vamos a poner este aquí en las rodillas. Entonces, el movimiento más básico o el movimiento más primitivo del ser humano es la sentadilla. De hecho, hay culturas donde solían comer así. Esto es una posición de descanso. Y en India para ir al baño. Exactamente, en la China. Los partos en los Asia. Indígenas, sí. Exacto. Entonces debemos de acostumbrarnos de nuevo a esa posición. Entonces, para eso, vamos a sentar aquí en la puntica, espalda derecha, pecho para afuera, los dos pies mirando hacia el frente, ¿sí? Al ancho de los hombros o un poquito más abierto, puede ser un poquito más abierto. El peso lo voy a llevar en todo el pie, no solo es en el talón ni solo al frente, en todo el pie. Entonces, tensionando los cauchitos para afuera para que las rodillas no se metan, ¿sí? Me voy a parar, así de sencillo. Entonces, vamos a simular este movimiento. Es espalda derecha, pecho para afuera y voy a poner, primero, voy a sacar la cadera hacia atrás y la fuerza la voy a hacer en los glúteos, en los isquiotibiales, que es esto aquí, ¿sí? Entonces, me siento de manera perfecto y vuelvo y me paro. Eso es una sentadilla. ¿Duele alguna cosa ahí? No. Perfecto. Miren, vamos a empezar con esto, que esto nos va a tocar hacer un programa completo con todas estas rutinas de actividad física, pero es empezar así, porque entonces, ¿qué va a pasar con el partido de fútbol que le hace con el hijo? No, a ver, por ahora no. Por ahora no. Por ahora vamos a entrenar, a condicionarnos un tiempito para que después pueda sorprender al hijo jugando fútbol más de una vez a la semana. Y así es, los niños empiezan a gatar para luego correr. Se nos acaba el tiempo y yo sí quiero, Julián Pineda, que nos deje un mensaje con respecto a lo que hoy vivió en el programa y a lo que le contaría a usted a tantos pacientes. Bueno, doctor, pues realmente yo quiero hacer una reflexión. No hay que esperar a estar enfermos para venir donde el médico. Creo que eso se lo he escuchado a usted hace mucho tiempo. No hay que esperar a sentirnos lesionados para buscar también el remedio.
y dedicarle un poquitico más de tiempo a su salud, a su familia. Ojalá todos ustedes tengan esta reflexión tan linda que acaba de decir Julián Pineda, y a todos ustedes muchas gracias, que entiendan el deporte como algo importante. A Luis lo pueden visitar en la página. En el Instagram me pueden encontrar como Lucho Fuerza, en el Facebook como Lucho Fuerza y el gimnasio Fuerza CrossFit. Bueno, ojalá estén muy atentos porque él enseña mucha actividad física para recuperar la salud, y gracias por este presente de mente, corazón, fuerza. A todos ustedes, mil gracias. Telecafé